7 de la mañana, 18 minutos. Saludamos a nuestro siguiente invitado, el doctor Modesto Gerardo Apolo, que está con nosotros a esta hora. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Un placer, Javier, como siempre, comparecer a su invitación. Bienvenido. Hay el anuncio de nuevas movilizaciones. El país va de tumbo en tumbo, cuando a veces hay un respiro o una ventanita por ahí que podría darnos ese respiro para decir, vamos caminando hacia adelante. Resulta que cuando no se cumplen determinadas cosas hay movimientos que amenazan. Sí, definitivamente, y esto hizo que yo realizara el artículo que salió publicado el día de ayer, en el cual decía como si de vacunas se tratara, porque hacía un paralelismo en la forma en la cual en ambos casos coincidían. Por ejemplo, en el tema de las vacunas, no le importa al que va a pedir la vacuna si el negocio es pequeño o es grande, depende de aquello para pedir mayor cantidad o no, y no le importa si quiebra o no quiebra. Entonces, lo mismo sucede con el tema de las peticiones de los movimientos sociales. Recordemos que con mucho esfuerzo el presidente Lasso en un año de negociaciones logró 1.000 millones, pero resulta que en la paralización de los movimientos indígenas perdimos 1.000 millones. Resulta que están que en las mesas de negociación piden el subsidio de la gasolina. Eso representa 5.000 millones al año. Encima de eso, el gobierno tiene que pagar el 40% o aportar el 40% de los aportes del Seguro Social, y eso significa 2.500 millones. Y si así seguimos sumando, ahora la Asamblea quiere tirar abajo la ley que pasó por el Ministerio de la Ley, valga la redundancia, en la cual se mejoraba la situación económica del país, y eso costaría 16.000 millones. Y estamos así restando a la cuenta. Pongámonos en la siguiente imagen. Ajá. Tenemos una cuenta de ahorros y le vamos quitando y no hay ingresos. ¿Qué va a suceder? Que definitivamente vamos a tener números en rojo, lo cual incrementa el riesgo país, lo cual hace difícil que el país despegue. Y eso genera obviamente incertidumbre, eso genera una poca estabilidad económica, y por más medidas que se tomen o se puedan tomar, no hay justificativo para que se pueda exigir a cambio de solamente beneficiar a pocos sectores. Es que ese es el problema es cultural y el problema es falta de disciplina. Seamos claros, desde 1960 hasta la fecha, antes de 1960 China tenía una economía rural, precaria y tal. Luego viene Deng Xiaoping y dice, no importa el color del gato con tal de que case ratones, y hace una economía, podríamos decir, mixta, una combinación entre lo político de izquierda y lo económico de extrema derecha. Ya vemos que China está peleando por ser la primera potencia con Estados Unidos, económicamente hablando. ¿Y a qué se debe esto? Disciplina. ¿Qué pasa con Alemania después de 2 guerras? Exactamente lo mismo, pasa a ser primera potencia, viene después de la Primera Guerra Mundial, se arruina, viene un proceso más o menos de 20 años, vuelve a surgir como primera potencia. ¿Y a qué se debe todo esto? Y Singapur, que es el ejemplo de ahora, 40 años después es una potencia económica. Todo tiene un factor común que es disciplina, por un lado, y por otro lado la conciencia social de que existen, en toda sociedad debe existir más obligaciones que derechos. ¿Cuál es la diferencia con los países latinoamericanos y el tercer mundo? En que gobiernos populistas les hacen creer que tienen más derechos que obligaciones, y cuando cometen una trafacía resulta que le dan palmaditas en la espalda, lo talquean, le cambian los pañales, le dan de comer y si pueden lo mandan a la casa. Beneficiando a pocos sectores por encima de la realidad y las necesidades que tiene la gran mayoría de los ecuatorianos. Por supuesto. Y entonces resulta que le exigimos al gobierno que nos regale todo, no hacemos nada, somos individualistas, no hay un sentido de comunidad, no hay un sentido de equipo. Ahora que estamos en el Mundial, dígame usted, ¿cuáles son los equipos que han llegado al Mundial? Independientemente de que pasen o no pasen la fase actual. Es disciplina. Y es la conciencia de grupo. Claro. Cuando en los países tengamos disciplina y conciencia de grupo, vamos a salir al primer mundo. Pero aquí parece Mientras seamos disciplinados, estamos perdidos. Aquí parece que la conciencia de grupos es para unos pocos y no para la gran mayoría de los ecuatorianos, como debe de ser. Desgraciadamente la conciencia de grupo la tenemos
justamente en aquellos que generan el problema. Las confederaciones indígenas tienen identidad y tienen conciencia de grupo y tienen disciplina, porque si no salen a la marcha resulta que le ponen una multa o no le entierran no los dejan enterrar a sus familiares en el cementerio del pueblo. Entonces, esas son las dicotomías, ¿no? Mientras tenemos una sociedad que pareciera que fuera espectadora nada más de lo que pasa y lo único para lo que sirve es para reclamar, pero no es parte de la solución, estamos perdidos. Ahora, todo esto reflejaría que por más negociaciones o mesas de negociaciones que se hayan generado, se llegan a acuerdos y mientras no se cumpla se amenaza, se llegan a entendimientos y mientras no se cumpla se amenazan. No sé, yo por ejemplo en el caso del subsidio a los combustibles, no sé quién está beneficiando o nos queremos hacer los tontos para saber que realmente sabemos a quién beneficia y no queremos actuar. Sabemos, Javier, y es tan simple como esto, es el narcotráfico y los contrabandistas de combustible. Seamos claros en lo siguiente, la manera de lavar activos que tiene el narcotráfico es a través de la minería informal, porque de esa manera, con lingotes de oro los puede negociar donde rayos sea y no tiene mayor problema. Y dígame usted, ¿quién de los que realiza minería informal tiene los recursos suficientes como para tener 9 retroexcavadoras que hace más o menos un mes las decomisaron? ¿Quién tiene para tener la cantidad de explosivos que se necesitan para la minería ilegal? ¿Quién tiene para los químicos, que además la minería ilegal es la que desbarata el ecosistema? ¿Quién financia eso? Si la gente que está ahí, en su mayoría desgraciadamente son explotados porque son extranjeros o gente del propio Ecuador que no tienen trabajo y por ganarse unos cuantos centavos de dólar arriesgan la vida. Y si no cumplen con la meta, los matan. Entonces, seamos claros en esto, Javier. El único que se beneficia es el narcotráfico. ¿Quién falla en todo esto? ¿El que administra el país, independientemente de quién esté en la presidencia de la República, o nos hemos dejado vencer por aquellos grupos que realmente sacan provecho de la situación? El problema, insisto, es cultural de la sociedad. Y es que mientras la sociedad se mantenga en un tema de individualismo, es mientras a mí no me toque, no me importa, mientras a mí no se me lleven la plata, no me importa, y no consideramos que la plata del Estado es nuestra plata, ¿no? Claro. Ese es el mayor error que tenemos y el que nos han lavado la cabeza los gobiernos populistas para decirnos, no, ese gobierno del Estado no es tuyo. En resumidas cuentas, dice, se lo robaron al Estado, no a ti. No, es dinero de todos nosotros, seamos claros. Cuando leías... Si en este momento el 50% del programa en lo económico se ha ejecutado y no se ejecuta el otro 50%, ¿es por qué? Porque el gobierno tiene que estar en la expectativa de que el día de mañana, ante otra paralización, tiene que seguir dándole plata a los que están paralizando el país. Y esa plata, ¿ves? El gobierno ha tenido que dejar de invertirla en educación, en salud, en seguridad, etcétera, que son las lacras que nos están desbaratando como sociedad. Y entonces, ¿quiénes son los responsables? Los tenemos a la vista. Cuando leía su artículo, doctor, es decir, el gobierno está siendo vacunado. El gobierno está, mejor dicho, estas organizaciones pretenden que el gobierno sea vacunado. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día.